En esta época hay diferentes actividades empresariales, fiestas, posadas y ahí puede que se sirva licor, también se hacen diferentes paseos y la gente se pregunta, si sucede un accidente, ¿se cubre? ¿Qué pasa si pasa un accidente? ¿Cuáles son las normas del juego? Vamos a conversar esta mañana con el licenciado Mario Navarro, quien está aquí con nosotros, para orientarnos y también para contestar sus preguntas, porque estamos abiertos en el Facebook Live. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Maricris. Bienvenido. Gracias. Licenciado, primero que nada, ¿cómo se determina si un paseo, una fiesta, una actividad recreativa es una actividad meramente personal o es una actividad laboral? Sí, eso depende de varios factores. Si lo organiza la empresa, si es una actividad social laboral, podríamos decir que estamos bajo los supuestos de una relación laboral. Eso quiere decir que usted es trabajador tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Entonces, en estas épocas donde vamos a ir a la fiesta de Navidad, seguramente a las posadas, todo lo que se desarrolle inclusive en esa actividad puede generar el riesgo de que el patrono tenga que asumir eso como un riesgo de trabajo. Por ejemplo, si la fiesta, no sé, el horario, es decir, tal vez como por un departamento, no es oficial de la compañía, pero de pronto en el departamento se organizan y dicen, vamos a hacer un intercambio, vamos a ir a un restaurante. ¿Eso también está dentro de la relación laboral? No lo mismo papas que chayotes. Una cosa ¿cuál es la diferencia? Sí. Una cosa es cuando la empresa, el patrono, es quien desarrolla o organiza la actividad, y otra cosa es cuando el grupo de compañeros y compañeras nos vamos a una casa, hacemos una actividad, nos vamos a un restaurante, hacemos intercambio de regalos. Ya eso no es cubierto. Y no es cubierto porque para que lo sea, nosotros una vez salgamos del centro de trabajo, tendríamos que ir en el mismo trayecto habitual de la casa de habitación al centro de trabajo o viceversa para que sea cubierto. Si nosotros nos desviamos del desplazamiento habitual, el Instituto Nacional de Seguros no lo acepta como un riesgo de trabajo y ahí entraría en un limbo el trabajador. Entonces, ¿en qué situación, licenciada, ya que usted lo menciona, el empleador sí podría tener algún tipo de responsabilidad? Hablando, por ejemplo, no sé, de un paseo que llegan y se organizan y dicen, vamos a hacer canopy, y resulta que se rompe esa carambada y se cae y se golpea. ¿Qué pasa en esa situación? Sí. Primero, para quienes nos ven en pantalla, recuerden que el patrono tiene la obligatoriedad de tener una póliza de riesgos de trabajo. Eso quiere decir que toda actividad social laboral o laboral únicamente va a ser cubierta por ese seguro. Todo lo que no esté dentro de ese ámbito va a ser cubierto por la planilla, la Caja Costarricense de Seguro Social, que también es una obligatoriedad patronal para quienes nos ven en pantalla desde el día 1 de la relación laboral. El tema o el detalle o el elemento que ustedes deben de considerar es quién organiza eso. ¿Lo organizamos nosotros como trabajadores simplemente? ¿Quisimos irnos de fiesta un día o quisimos irnos a un paseíto? ¿O bien fue la empresa quien lo desarrolló, quien lo generó? Si uno se va muy lejos a ese paseo y es la empresa la que organiza, entonces en ese caso, ¿lo cubre el INSS? Sí, lo cubre el INSS en el tanto sea una actividad desarrollada por parte del patrono. Ahora bien, siempre hay que tener constancia y garantía de que esa actividad es desarrollada por la empresa. No hacerlo genera el riesgo de que algunos patronos se quieran lavar las manos y el trabajador quede en un limbo, porque cuando el trabajador va al INSS y el patrón no quiere hacer la apertura y se va para la caja, entonces la caja le va a decir, bueno, ¿en qué momento se desarrolló esto? Y le van a decir, bueno, una fiesta de trabajo. Y la caja lo que va a decir, ok, no es mío, es del INSS. El INSS le dijo, no es mío tampoco, entonces el trabajador se queda sin chicha ni limonada, por decirlo así. Y ahí todo golpeado. Y, exactamente. ¿Cuáles son las pruebas? Porque usted nos habla de que hay que tener una constancia de que fue una actividad organizada por la empresa, pero ¿cuál sería esa prueba válida? En Costa Rica, dichosamente, tenemos distintos medios probatorios. Un correo electrónico, un WhatsApp, por ejemplo, donde nos invitan a la actividad laboral, incluso testimonios de nuestros propios compañeros. Y si no tenemos nada de eso, hay un proceso que se llama declaración de partes. Básicamente, llamar al patrono o llamar a un trabajador a que rinda declaración. Y con una estrategia que seguimos nosotros los abogados, podemos tal vez llegar a la conclusión de que en efecto eso era una invitación o una actividad del trabajo. Y eso será suficiente para demostrar que tenía que ser atendido por el RT. ¿En qué parte del proceso o mediante qué proceso se hace esta declaración de parte? Porque, a ver, la persona llega, está toda golpeada, de la caja la mandan para el INSS
alguien la manda para la caja y lo que necesita es que le resuelvan rápido. Sí, ante este tipo de situaciones que viera que me han ocurrido bastante con algunos patronos principalmente, que el trabajador queda en un limbo, lo mejor siempre como patrono es hacer la apertura del caso, aplique o no aplique, que sea el Instituto Nacional de Seguros quien se quite la pelota, ¿verdad? Y le diga a usted, eso no es mío, es de la caja. Pero cuando tenemos ese problema, que el trabajador queda en un limbo, ni lo atiende la caja, ni lo atiende el INSS, ahí nosotros tenemos que generar sí o sí un recurso de amparo por omisión al derecho de salud. Es la única manera o forma legal que podemos obligar a alguna de esas dos instituciones a que atiendan al trabajador, porque recordemos que nadie puede limitársele ese derecho a la salud, y si usted se lo limita teniendo la póliza o la caja, teniendo la obligatoriedad de atenderlo, podríamos generarle una afectación mayor al trabajador. ¿Qué pasa en este caso? Vea, una persona está en un paseo con algunos amigos, no es un paseo laboral, es algo que no tiene nada que ver con el trabajo, pero resulta que llega y se lesiona en este paseo. Pero se estaba recuperando de una lesión laboral, es decir, es una persona que estaba incapacitada. ¿Qué sucede? Eso es muy peligroso y principalmente para la gente que está incapacitada en este momento. El hecho de que usted esté incapacitado es para que usted repose, se recupere de su enfermedad o su dolencia. El hecho de que usted violente esa incapacidad le podría generar el riesgo de que el INSS le quite la cobertura, usted tenga que ver cómo se trata su padecimiento o su enfermedad, y adicionalmente a eso, de que su patrono incluso lo pueda despedir sin responsabilidad patronal, porque usted estaría violentando el fin de la incapacidad, y eso es una causal suficiente para romper el vínculo sin responsabilidad patronal, lo que le generaría a usted únicamente el derecho de percibir vacaciones y aguinaldo. Ahora bien, también hay incapacidades donde se nos permite, ahora lo discutíamos, Maricris, donde se nos permite salir, ¿sí?, del centro de trabajo, salir de nuestra casa de habitación para descansar o irnos incluso de paseo. Que son los casos de salud mental en muchas oportunidades. Claro, eso sí, cuando tengamos un criterio médico que así lo avale. Un diagnóstico, no es porque a uno se le ocurra. Claro, porque hay gente que más bien se va para las fiestas de Santa Cruz y usted los ve ahí en el carro, en un fiestón, claro, y está incapacitado. Con el yeso y toda la cosa. No, eso no. Ahora, veamos esta idea. ¿Qué pasa si una persona consumió alcohol, tal vez después de una fiesta o de un paseo de trabajo, y se lesiona o lesiona a alguien en un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente? ¿Cuáles serían los criterios? Ok, eso depende de cómo se genera el accidente de tránsito, porque ahí podría entrar a responder más bien la póliza del SOA, ¿sí?, que es una póliza obligatoria que pagamos todos con el marchamo. Ahora bien, si más bien lo queremos ver desde el punto de vista laboral, si yo como patrono permití que mis trabajadores ingirieran alcohol y cometen alguna falta, ocasionan un accidente, ellos mismos se lesionan por ir ingiriendo alcohol, dependerá del INSS, porque eso es un factor, un elemento sustancial para decidir si lo aceptan o no, y qué porcentaje o qué grado de licor había consumido yo como trabajador, porque el INSS seguramente podría decir no lo acepto, váyase a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso, para quienes vayamos a las fiestas y no es que quiera hacer aguafiestas, ingiramos, sí, no importa alcohol, pero con medida, porque de lo contrario puede suceder algo en el camino, la misma fiesta que nos podría dejar sin un trabajo y tampoco con la posibilidad de incapacitarnos. ¿Cuáles son esas conductas, situaciones que nos podrían excluir automáticamente de poder utilizar el seguro laboral? Hay muchos factores. Hoy por hoy se nos está dando muchas situaciones donde la gente miente en relación a lo que realmente ocurrió. Recuerden que el patrono tiene una obligatoriedad también de investigar el accidente. Si usted dice algo que no es congruente con la realidad y el patrono puede demostrar lo que realmente sucedió, eso podría a usted generar la posibilidad del despido por inducir al patrono a un error y también por tratar de aprovecharse del sistema en beneficio propio. Segundo, si usted ingiere alcohol, eso podría generarle a usted la imposibilidad de tomar el seguro de riesgos de trabajo e incluso cuando usted hace manejos temerarios después de la fiesta de trabajo. Usted tiene que en todo momento respetar tanto las leyes comunes como las leyes laborales. De lo contrario, podrías quedarte sin un trabajo y sin un sustento. ¿Qué pasa si el patrono no quiere
aplicar, hacer la boleta para poder enviar al trabajador al INSS. Dice que no está de acuerdo, que no es culpa de ellos. ¿Qué pasa en ese caso? Buenísima pregunta, porque a veces el patrono cree que tiene la potestad de negarse a hacer la apertura del caso, y no es cierto. El patrono está en la obligación de hacerla. Siempre. Aplique siempre, porque de lo contrario estaría cometiendo infracciones laborales, cuya multa es de 1 a 23 salarios base. Cada salario base está en 462.500 colones, más lo que implica asumir un proceso judicial, intereses, indexación, lo que nos pagan a nosotros los abogados, las costas procesales. Es decir, usted tendría que asumir un montón de problemas y la torta sería muy grande, no solamente económicamente hablando, sino a nivel de imagen suya como patrono, por el hecho de omitir hacer algo que es su obligación. Entonces, el patrono tiene que hacer la boleta y será el INSS el que decide. Correcto. Si lo Uno recibe. como patrono, cuando dice o cree que no aplica, uno lo que hace es una nota adicional acompañando el formulario. INSS, vi esto. Para mí no es un riesgo de trabajo, pero decida usted. Es decir, le damos la pelota al INSS. El INSS es que tiene la potestad, no nosotros como patronos. Nuestra obligatoriedad es aperturarlo. Ahora bien, para los trabajadores, cuando su patrono no quiere hacer la apertura, sepa también que usted lo puede hacer de oficio. Usted no necesita realmente que el patrono lo haga. Usted puede acercarse al INSS y que lo haga de oficio. Y el INSS tiene que aceptar eso. A veces tenemos lamentablemente las situaciones donde el INSS no lo quiere hacer hasta que el patrono lo haga, pero de oficio la ley permite que usted lo haga. Licenciado, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Gracias por responder todas nuestras preguntas. Con mucho gusto, Muy gracias por la amable. invitación. Seguimos.